Dios les bendiga. Y como sabemos, siervos inútiles somos. Lo que se nos ha ordenado, eso tenemos que hacer, ¿verdad? Alabado sea tu nombre. El hermano pues se tuvo que excusar porque no se sentía un poquito muy bien. Y entonces pues tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Alabado sea tu nombre. Vamos a buscar en 2 de Corintios. Alabado sea tu nombre, capítulo 4, del verso 7 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7 en adelante. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, vosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él, que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba. Entendemos que las tribulaciones, el padecimiento aquí en la tierra son para nosotros crecer. La mejor experiencia que usted puede tener como hombre o mujer son las experiencias de la vida. Sin esas experiencias no podemos crecer. Pero entonces para poder crecer necesitamos ese vehículo, como se dice, ese guía que nos lleve paso a paso y se llama el Espíritu Santo. Sin la guianza del Espíritu, no podemos alcanzar esa sabiduría, esa madurez espiritual. Alabado sea tu nombre. Si vamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 2:12, la palabra dice que tenemos que sufrir, tenemos que aprender a recibir esas pruebas, a recibirlas sin quejas. Porque si vienen a nosotros, muchas vienen porque no las buscamos, muchas vienen porque han de venir. Por eso tenemos que crecer, tenemos que ser cautelosos en nuestras decisiones del diario vivir. Como hombres o mujeres, cabezas de hogares, tenemos que aprender a disciplinar, a educar a nuestros hijos, para que en un futuro no tengamos quejas,
porque cada uno es cabeza aparte una vez que se independiza de un hogar. Pero una cosa es ser misericordioso, enseñando y educando a nuestros hijos, y otra cosa es ignorando la disciplina que Dios nos dice desde un principio que hagamos. Por eso los valores y los principios de una nación dependen de la familia. No importa los millones que van a gastar las naciones para supuestamente evitar la violencia, la destrucción, no lo van a alcanzar. Porque lo único que va a alcanzar la paz sobre la tierra es el conocimiento de la palabra de Dios. Que Cristo vino aquí y nos dejó con evidencias para que obedezcamos su santa palabra. La palabra que el Dios Padre le dio para que Él trayera y nos enseñara. Por eso es que hay que conocer la palabra, porque no todo lo que brilla es oro. Alabado sea tu nombre. Si ustedes buscan en Isaías 53, ustedes saben que del verso 1 al 12 está el verdadero sufrimiento, ese sufrimiento al cual Cristo iba a pasar. Alabado sea tu nombre. Cristo fue quebrantado hasta el máximo. Por eso Él entiende todo dolor, todo sufrimiento de todo ser humano. Pero hay que estar y conocer tan grande, cuál grande fue ese amor de Dios que entregó a su propio Hijo, para que por su muerte y sacrificio y resurrección nosotros tengamos una esperanza y pasemos a ser ¿qué? Hijos adoptados, lo cual estamos en ese proceso, porque no hemos alcanzado ese máximo de adopción. Entendemos que la adopción es el final de esa jornada del hombre espiritual, la mujer espiritual. La palabra dice, y Cristo le dijo a Nicodemos en Juan capítulo 3, dijo, si no nacieras del Espíritu, no puede ver, no va a poder entrar. Y por supuesto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 dice, vamos a heredar el reino de Dios. Por lo tanto, se tiene que ver, entrar y vamos a heredar. ¿Y por qué dice eso? Porque ya sabemos que los que van a ser salvos durante la gran tribulación van a ser salvos, pero no van a ser hombres ni mujeres celestiales. Por eso es que ese viaje no se lo pueden perder. El que se pierde ese viaje y tenga la esperanza de que va a ser salvo sobre la gran tribulación, podrá ser salvo, pero no va a ser celestial. ¿Y qué es ser celestial? No es la clase de hoy, pero ser celestial es alcanzar el máximo de lo que dijo Cristo, lo que dijo Dios Padre allá en Primera de Génesis, en Génesis 1, capítulo 26 al 28, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra semejanza, imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que señoree sobre toda la creación del Dios Todopoderoso, no sobre el hombre. El hombre ha cambiado y se ha enseñoreado del otro hombre. Por eso ustedes ven los sistemas de gobierno, el socialismo, el capitalismo, que son los gobiernos que rigen hoy. Por eso es que ustedes ven esa crisis allá afuera. Pero la palabra tiene que cumplirse, porque para que el anticristo se manifieste, tiene que haber una guerra entre las naciones, para que venga alguien y prometa que es paz, para que puedan confundir. Pero mientras tanto nosotros tenemos un trabajo que hacer, y es velar por los que nos rodean. Nuestro testimonio, tenemos que andar con una convicción, porque si amamos a Jesucristo tenemos que obedecer su palabra. Alabado sea tu nombre. Si ustedes buscan en Hebreos 5:7, es otro ejemplo que la palabra nos demuestra que a través del sufrimiento, del quebrantamiento, el mismo Cristo aprendió a ser obediente. Y si Cristo, siendo el Hijo de Dios,
estuvo dispuesto desde el principio. Desde que aquel día en una edad de 12 años comenzó y dijo, me es menester estar en los negocios de mi Padre. Porque nosotros solamente somos aquí administradores de lo que Dios nos ha prestado. No podemos explotar, no podemos abusar y no podemos coger ventaja de aquellos hermanos que tienen menos conocimiento. Y hoy eso es lo que se hace, la prosperidad, una prosperidad ficticia, una prosperidad que no tiene valor. La palabra lo dije y lo leía aquí, todo eso es temporero, lo que aquí se ve, esto todo va a ser destruido. Por eso es que dice que busquemos hacer tesoros en el cielo, para entonces alcanzar esos galardones, para que cuando regresemos podamos nosotros ejercer nuestras posiciones, aquellas posiciones que muchos queremos. Pero la palabra dice en Mateo 11:11 que el hombre más pequeño, el hombre más grande que ha dado la faz de la tierra se llama Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. Alabado sea tu nombre. Y acuérdense que el reino de Dios conlleva un reino universal. El reino de los cielos es la iglesia en la tierra, en función como gobierno. Por eso tenemos que aprender a distinguir las posiciones de la palabra. No solamente es entretenimiento, no solamente es teología. Y bueno, por eso. Pero yo personalmente he visto que la teología confunde. Yo personalmente he visto que podemos confundirnos. Yo personalmente visualizo los libros, comparo la Biblia y encuentro muchos errores. Y no errores gramaticales, porque no estamos hablando de gramática. Y muchos hablamos de gramáticas, pero la lingüística ha sido creada para confundir al pueblo de Dios. Porque si ese fuera el caso, pues Dios no hubiera permitido lo que permitió en el último capítulo de Apocalipsis, al que le añadiere o al que le quitare. Porque Dios está claro. Dios tiene poder sobre todo. Y lo que Él quiso que estuviera en este gran libro sagrado, que se llama el Antiguo y el Nuevo Testamento, debe estar porque Dios lo permitió. Alabado sea tu nombre. Y nuestras opiniones son irrelevantes. Lo que vale y lo que importa es lo que ha dicho Dios y lo que ha dicho y está escrito. Alabado sea tu nombre. Primera de Corintios. En Primera de Corintios capítulos 6:3 es una pregunta. ¿Y qué dice? Que nosotros una vez que seamos transformados. Nuestro título de esta clase es Predestinados para ser celestiales. Alabado sea tu nombre. Si nosotros hemos sido predestinados para ser celestiales, tenemos una oportunidad, tenemos un privilegio sobre toda la creación universal, porque nosotros somos la única creación de Dios que lleva dos fases diferentes. Dios nos formó con sus propias manos y creó nuestro espíritu. Porque el poder de Dios, todo lo que ha sido creado sobre el universo de Dios ha sido creado por su palabra. Pero el hombre tiene un privilegio, y es que Dios formó el cuerpo del hombre para implantar ese espíritu. Por eso nosotros somos privilegiados. Por eso dice que la palabra que dice que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu, una vez que hayamos nacido del Espíritu. Porque el hombre ha sido creado espiritual, sea salvo o no sea salvo. El hombre ha sido creado para ser eterno, sea en un cuerpo celestial o en un cuerpo de gusano, Isaías 66:24. Porque todo aquel que muera sin Cristo, sin confesar a Cristo, dice que será resucitado para ser juzgado. Y una vez ser juzgado, perder su imagen.
y convertirse en gusano. Isaías 66, 24. ¿Creemos la Biblia o no la creemos? ¿Creemos la palabra de Dios o no la creemos? Por supuesto, si decimos que creemos la palabra de Dios, tenemos que creer todo lo que dice la palabra de Dios y no solamente lo que nos conviene. Si decimos que no le creemos, pues tenemos un problema, porque la palabra dice que esta misma te salvará o te condenarás. Dijo Cristo en Juan 12, 44 en adelante, que Él no viene a juzgar. La que te juzgará al final es la palabra que Él habló y predicó durante su estadía en el planeta Tierra. Alabado sea tu nombre. Todos sabemos que 2 Corintios, capítulo 10, en el verso 3, dice que ya nosotros estamos en esa milicia, nosotros somos soldados dentro de este ejército celestial. Por eso es que tenemos nosotros esa oportunidad de ganar galardones y de defender la palabra de Dios con testimonio, no con palabrerías. Porque si Dios no te ha llamado a enseñar, si Dios no te ha llamado a hablar la palabra, sería más sabio callar que hablar palabras que no tengan un mensaje para confundir. Y aunque nosotros queremos mucho ser lo que es correcto y ayudar, pero ¿qué dice Santiago? Santiago, si no me equivoco, Santiago capítulo 4:1, alabado sea tu nombre. Vamos a ver lo que dice Santiago 4:1, si no me equivoco. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedéis. Alabado sea tu nombre. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. La palabra de Dios es para salvación o para condenación. Y si nosotros hablamos algo por hablar porque queremos hacer sentir bien al prójimo, al amigo, a la amiga, al vecino, hermanos, Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a tú ser un testigo con tus acciones. Tu convicción como hombre o mujer cristiana es el que debe reflejar tu conocimiento en la palabra. De la misma manera que Dios no me ha llamado a mí, me ha llamado a ser músico, ¿cómo yo me voy a poner ahí a ser músico y decir que esto es para Dios? Vamos a crecer, hermanos. Y es la tristeza que me da a mí cuando yo sé, y he dicho esto varias veces, hermanos, y ya que el hermano no está aquí, debemos saber y entender, es un privilegio que el hermano Cordero nos ha enseñado, que ha enseñado la palabra. Y yo personalmente, digo yo, nunca uso yo, deberían ser muchos los que estuvieran aquí sentados, de los líderes eclesiásticos que enseñan supuestamente la palabra de Dios. Deberían estar aquí sentados. Y lo he dicho varias veces. ¿Saben por qué? Porque yo he caminado, he visto, he vivido. Y yo entre menos sé, pienso yo, digo menos sé, más debo aprender. Porque verdaderamente he caminado y me he sentado en mesas redondas como observador. Porque entre menos sepan de mí, mejor es. Y es triste ver cómo se cambian las escrituras. También es triste porque todo el mundo quiere ser el bien. ¿O acaso la palabra no dice en Levítico 5:4, un ejemplo de los juramentos? Miren lo que dice la palabra en Levítico 5:4 a relación de los juramentos. Para aquellos que piensan que el jurar a Dios es un juego y que porque
me equivoqué, está todo bien. Vamos a ver lo que dice la palabra en Levítico 5:4. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, fuere testigo, alabado sea testigo que vio o supo y no denunciare, me he equivocado. Alabado sea 5:4. Aquí está ahí. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Palabra de Dios. Aquí no está la excusa que no lo sabía. La palabra dice que no se debe jurar. Cristo vino y enseñó que no se puede jurar. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiar lo que Dios ha dicho? Solamente porque ha adquirido un doctorado en teología, me da licencia de cambiar la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es suprema. Y el único que tiene la autoridad de cambiarla y no la cambia es Dios. Porque la palabra de Dios es permanente. Cristo lo enseñó y lo demostró. Alabado sea tu nombre. Porque Él es el único que tiene esa autoridad suprema. El mismo Jesucristo vino y obedeció la palabra del Padre. Él no la cambió. Y es triste ver cómo nosotros, por falta de madurez, hemos cambiado la palabra de Dios. Por falta de madurez espiritual. ¿O acaso Cristo no le dijo a Nicodemo en Juan 3, cuando estaba en esa conversación del nuevo nacer, el pacto, ese es el nuevo pacto establecido y dado a Abraham allá en Génesis capítulo 17? Y le dijo, ¿acaso tú no eres maestro de Israel? Y para aquel día, en aquellos días ser maestro no era cualquier persona. En aquel entonces y hasta los otros días, el alcanzar un máximo en una educación secular era para los pudientes, era para la clase alta. No fue hasta los otros días que comenzó lo que se llama las otras clases sociales a entrar en el mundo secular de la educación. Porque eran solamente los pudientes hasta los otros días que podían adquirir esos niveles académicos avanzados, a menos que usted no fuera de la crema, de la clase alta. Como se dice, de los escribas, descendientes de letrados. Alabado sea tu nombre. Filipenses 3, 20, 21, todos entendemos esa verdad en esta congregación. Y sabemos que estamos buscando lo que dije anteriormente, esa ciudadanía. Porque nuestra ciudadanía está allá arriba y por eso es que vamos a subir durante la gran tribulación. Y por eso es que cada palabra que se menciona de la Biblia, bíblicamente, posiblemente son horas para explicar el tema que cubre esa palabra. Mencioné el rapto anteriormente, ¿verdad? O si no lo usé de ese término, ahora lo usé, el rapto. Porque muchos vivimos, eso no se encuentra, aquello no se encuentra. Encontramos lo que no se encuentra en la Biblia, menos la verdad, menos la revelación de la palabra. Y la palabra es bien, bien delicada. Pero como es notable, ustedes saben que es como a un niño cuando usted lo trata de disciplinar, educar, usted trata de darle ciertas cositas, pero a la misma vez usted entiende que el niño necesita que disciplina, necesita conocimiento, y por su amor hacia el niño, pues, está bien, pero usted sabe que el niño está mal. Pero usted lo va educando, usted lo va formando su carácter, el carácter de esa cultura la cual usted proviene. Porque aquí podemos hablar horas de diferentes áreas, de las ciencias sociales, de matemáticas, pero la iglesia es para aprender la palabra de Dios, las normas, las disciplinas,
Los hábitos pertenecen a un hogar, pertenecen a la familia, pertenecen al núcleo familiar. Y por supuesto, para pulirlo, pues, la escuela secundaria, si es que van a la escuela secundaria. Pero en la casa de Dios no hay tiempo que perder. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque en la escuela estamos de lunes a viernes y podemos aprender. En casa estamos todos los días. Pues entonces debemos aprovechar el tiempo que es asignado a la palabra de Dios. Porque el tiempo es limitado. Tenemos que aprender la palabra lo más que podamos. Y por eso digo, nosotros somos bienaventurados, que se nos enseña la palabra. Y debemos aprovechar. Es triste ver que nuestros hermanos a veces, perdónenme, llegamos tarde, nos queremos ir temprano. Si hay bembé, tremendo. Si hay clase, verdaderamente clase de enseñanza, a veces nos descuidamos, a veces cogemos una siestita. Es natural, es el cuerpo. Pero si ese es el caso, no nos hagamos maestros allá afuera o alrededor de los hermanos, si no hemos aprendido. Porque la primera disciplina de un discípulo es seguir las pisadas del maestro. Y si nosotros no sabemos ni siquiera hacer eso, ¿cómo podemos ser maestros? Es simple. Si nosotros no sabemos seguir las pisadas de los que nos enseñan, pues posiblemente hay inmadurez en nosotros todavía. Por lo tanto, quiere decir que nos deberíamos sentar a aprender. Alabado sea tu nombre. Vamos a Génesis, lo mencioné. Génesis 1:26 al 29. Como lo mencioné, pues vamos a leerlo. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra, ahí no hay nada por medio, varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Alabado sea tu nombre. En toda su creación, menos sobre el hombre, porque Dios sabía que nosotros somos imperfectos, que la vanidad nuestra iba a oprimir al pueblo. Siempre hay dos tipos de pueblo, el que oprime y el oprimido. Siempre va a surgir mientras estemos en esta carne. Por eso la palabra dice en Daniel, en Daniel capítulo 2 y en el 7, capítulo 7, dice que cuando Cristo venga, lo primero que va a hacer es en un abrir y cerrar Dios, destruir todos los gobiernos humanos. Alabado sea tu nombre. Porque eso viene y viene pronto. Alabado sea tu nombre. En Lucas, miren tan importante que es, como dijo Cristo, nosotros no estamos aquí trabajando para el reino en balde, en vano. Hay unas promesas y Dios no es mentiroso. Cristo dijo, en capítulo 22, 28 de Lucas, ¿qué dijo? Que Él va a asignar un trono. Le va a asignar un trono a esos 12, a sus discípulos. Ustedes saben que a través de la Biblia, a través de los evangelios, ustedes vieron la forma en que los discípulos eran hombres como usted y como soy yo. Tenían sus pasiones, tenían sus flaquezas, pero fueron creciendo,
fueron madurando espiritualmente, pero buscaban y esperaban algo. Por eso fue que en aquella conversación, y para nosotros, ¿qué hay? ¿Y qué les dijo? Cada uno de ustedes va a estar sentado, dirigiendo, reinando sobre esas 12 tribus de Israel. Eso nos enseña de que el reino es real y de que vamos a ver regresar aquí a la tierra, como dice en Ezequiel, capítulo 48, 47, las heredades, las tierras, vamos a heredar, regresamos a nuestras tierras. Pero como dije anteriormente, a veces es más incrédulos afuera que adentro. Pero como esta palabra se le ha dado al cuerpo de Cristo, a la iglesia, pues nosotros somos los responsables de aprender la palabra de Dios. Si perdemos el tiempo, pues ya eso es decisión nuestra. Dios hace su trabajo. Los maestros que Dios llama hacen su trabajo. Dije, los maestros que Dios llama, porque a veces Dios no nos llama a todos. Es un proceso. Yo estoy en el limbo todavía, estoy en el aire, yo tranquilo. Porque yo sé a dónde estoy. Pero no tengo prisa. ¿O acaso Moisés no tenía la edad que tenía cuando le tocó comenzar el trabajo? Moisés era de la clase alta, se crió ahí, Dios lo que permitió que aprendiera para cuando le llegara el día. Por eso las experiencias de las vidas de nosotros son muy importantes. Y debemos empezar a examinar el por qué Dios nos pone ciertas pruebas. Alabado sea tu nombre. En Apocalipsis, capítulo 1, 5, ¿qué dice? Que Cristo es el soberano de todos los reyes sobre la tierra, ¿verdad? También dice, Cristo es que Rey de Reyes. Porque son títulos que pertenecen a Jesucristo. Porque ustedes saben que Cristo es el primogénito de la resurrección. Y para ser el primogénito de la resurrección, pues pagó ese precio que pagó. ¿O acaso se acuerdan cuando en Mateo 27:50 Él exclamó en voz alta y dijo, ¿verdad? Para entregar su espíritu. Para que entonces acá en Job 14, capítulo 14, se cumpliera lo que Job había dicho cientos de años antes. ¿Y acaso conocía a Cristo? Para aquellos que dicen, bueno, pero si Cristo es el que salva, ¿cómo se salvaron los que vivieron antes de Cristo? ¿Verdad que sí? Muchos se preguntan esa pregunta. Pero era que estaba dado porque la fe, acuérdense que los que no son judíos los que son así de carne, son los judíos los que son por fe, que han creído en esa fe que Abraham creyó, que Dios tenía el poder de resucitar, resucitándolo a él biológicamente. Una edad de 99 años, tener a su hijo Isaac, porque había tenido el hijo de la esclava, ¿verdad? Pero eso es otras clases, y como dijimos, cada cosita que se menciona son horas de explicación. Pero acuérdense que estamos hoy buscando, estamos viendo por qué somos predestinados para ser celestiales. Pero tenemos que pagar un precio, eso no es color de rosa. Que si le mentimos a los hermanos, mire, vamos a vivir una vida real, no sean de fantasía. Le hacen promesas falsas, hablan lo que Dios no ha hablado, como dice Jeremías capítulo 23. Miren, no le mientan al pueblo. Pero ustedes tienen el derecho de escudriñar y de retar lo que aquí se dice. Lo que pasa es que la compasión nuestra, el ay bendito, a veces la dejamos pasar. Pero nosotros no podemos ser payasos de personas que tratan de hacer algo que ni siquiera saben qué es lo que están haciendo. Porque como le dijo Cristo a los fariseos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar, porque eran hipócritas, cambiaban la palabra a los maestros. Y Cristo fue bien claro. ¿Cómo nosotros podemos estar aquí gozándonos? Y si ustedes se examinan a sí mismos, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, ¿cómo ustedes pueden estar gozándose si los mismos familiares nuestros se pierden alrededor nuestro?
¿Vivimos una realidad o vivimos una mentira o una fantasía? Porque pienso yo que si nosotros entendemos la verdad y sabemos que todo aquel que se pierda va a ser transformado a ser un gusano y a ser lanzado al lago de fuego, yo creo que eso no es para alegrarnos, no es para tener ciertos gozos como hablamos que tenemos. El verdadero gozo viene de arriba, viene del Espíritu. Que si se derrumba el mundo allá afuera, todavía usted está con ese gozo. Pero si algo sencillo en nuestra vida del diario vivir, de secular, nos cambia ese sentir, eso no es gozo, eso es una fantasía de alegría. Si es que vamos a usar ciertos términos en la gramática, no sé. Vamos a ser fieles a la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos esa convicción, esa fe, la fe que es que Dios tiene el poder de levantar, de resucitar a los muertos, resucitando ¿a quién? A Jesucristo, de entre los muertos, ¿verdad? Y que hoy está ¿qué? Sentado a la mano derecha, a la diestra. Vamos a ser reales. Tantas evidencias. Y es triste ver, hermanos, cambiar la palabra. Cristo es real. Dios Padre es real. Cristo lo mencionó montones de veces, probando el punto. De tal manera que fue también lo que dijo. Si ustedes no me creen, no le creen al que me envió, ¿verdad? Si no me aceptan, no están aceptando al que me envió. Fue bien claro. Y lo crucifican por eso, porque por la blasfemia de él, porque se hizo llamar Hijo de Dios. En Apocalipsis 24 entendemos eso, que es el máximo. En Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 4, la palabra habla de los hijos facultados, que es la tercera categoría de los hijos de Dios que van a alcanzar el máximo de esta madurez, de esta sabiduría aquí en lo terrenal. Porque como dijimos y mencionamos en Juan, todos somos espirituales, tenemos que nacer de nuevo. Lo que dice que en Jeremías 31, la promesa, Joel 2, verso 28, que Dios tiene que sacarnos este corazón de piedra e implantar un corazón nuevo, una nueva persona, una resurrección, la resurrección del nuevo hombre, para comenzar esa larga jornada. Porque el que usted haya nacido, confesado y aceptado a Jesucristo para salvación es el comienzo de esa larga jornada, buscando esa santificación. Por eso es que tenemos que ser bien cuidadosos, tenemos que crecer. Porque ¿cómo yo puedo saber una ley, conocer una ley, si no la he leído, si no la conozco? Eso se entiende fácil. Usted llega a un país, un estado diferente al que vivimos. Hay muchas leyes que no las conocemos, pero son leyes, no dejan de ser leyes. Una vez que usted conoce esa ley, es culpable. ¿No es acaso lo que dice la palabra? Eso es lo que dice la palabra. Eso fue lo que dijo Pablo, ¿verdad? Tenía que pasar de esa manera. Alabado sea tu nombre. En 1 Corintios 2, en el verso 14 al 16, ¿qué dice? Que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, ¿verdad? En cambio, el espiritual puede percibir todo lo que es del Espíritu, a tal manera que nosotros podemos alcanzar que tener la mente de Cristo. No lo dice así, pero eso es lo que el mensaje. Si es que alcanzamos esa madurez espiritual. Acuérdense que somos hombres espirituales, no celestiales. Estamos buscando ser celestiales. Porque no es antes, es después de la resurrección que es que vamos a alcanzar ser celestiales. La palabra dice también que en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, que los nombres nuestros pueden ser borrados. Por lo tanto, podemos perder nuestra salvación. Son todos aquellos que piensan que porque hacemos obras y deshacemos y barremos, mapeamos
o llevamos agua, le damos comida, somos misioneros, las obras nos salvan. Son parte de la fe cristiana, pero no te salvan. Tito 3:5, si no me equivoco. Por eso es que tenemos que tener un balance. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque yo sin saber nadar no me voy a meterme a nadar, a cruzar el río del Delaware. A veces habemos mucho que nos arriesgamos, pero debemos entender que hay un riesgo. Y si no sé nadar, las posibilidades son que me voy a ahogar. Y así ore y le pida ayuda a Dios. Lo que está. Porque eso me lo busqué yo. Vamos a Hebreos. Alabado sea tu nombre. En Hebreos 9, en el 10:15, vamos en el 10:15 primero, Hebreos 10:15. Mira lo que dicen en Hebreos 10:15. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando volvemos a nacer y comenzamos, como ya mencioné en Ezequiel 36:24 o Jeremías 31:31, y comenzamos esa jornada del hombre espiritual. En español, déjenme decir esto. Yo no estoy acostumbrado a segregar hombre y mujer verbalmente, porque en el castellano hombre significa ambos. A veces nosotros tenemos esas costumbres acá porque queremos satisfacer el oído de nuestros hermanos. Pero volvemos al tema de gramática. El idioma es idiomas. Pero como hay espíritus de disensión, hay espíritus de conflictos. Por eso es que Dios llama a guerreros que conozcan la palabra y que no vivan de pasiones, que no vivan de malas costumbres y de tramposerías a veces. Porque yo he dicho que siempre he mencionado que Dios ha creado la familia, ha formado la familia, la institución más antigua establecida por el Dios de los ejércitos. Que nosotros la sociedad la haya cambiado, la hemos rompido, hemos hecho fiestas, y ese es el pecado. Porque en sí es la voluntad de Dios que todo hombre venga al conocimiento de la verdad, ¿verdad? ¿Y cuál es esa verdad? De que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, su amado Hijo Jesucristo, que nació de María, convivió entre los hombres, creció, y a la edad más o menos de los 43 años, ¿qué fue? Crucificado. Pero que al tercer día resucitó y hoy está sentado a la mano derecha del Padre. Como dije yo anteriormente de Job, y en el capítulo 19 de Job, si no me equivoco, en el verso 25 en adelante, dice que él vería al Redentor con sus propios ojos, para que no hubiera confusión, para que no hubiera duda. Por lo tanto, Dios dice que ha formado la familia. Dios dice que para fortalecer una sociedad, la familia juega el papel más principal de cualquier sociedad. Y a veces nosotros sembramos una cizaña porque nos metemos a nadar en aguas que no conocemos. Y si no conocemos un idioma, porque muchos pensamos que es solamente leer, pero detrás de la lectura va a venir la revelación. Dios te va a impartir ese conocimiento. Y por eso es que debemos ser discípulos.
porque hay un precio para cobrar, sea positivo o sea negativo, como leí anteriormente. No podemos volar. Esperemos que Dios sea el que diga, es tu tiempo. Y ese mandato viene a través de los hombres que Él use. Que si la profecía, gloria a Dios, si eres profeta. La palabra está escrita y está hecha. Pero a veces queremos vivir de emociones. Yo he experimentado que a veces yo he ido en predicaciones que hay profetas de Dios. O profetizas, como le quieran llamar. Y yo a veces digo, yo oro a veces, Dios permita que no se coja el chance de decirme, porque posiblemente no sé cómo voy a accionar, sinceramente no sé cómo voy a reaccionar, pero posiblemente en la hipocresía no voy a reaccionar. Y sería un riesgo. Y lo que hago es que a veces pues entonces me retiro y trato de mantenerme para evitar, porque a veces dice la palabra que si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, ¿verdad? No podemos ser víctimas de que se nos apunte. Pues entonces, pues mejor uno mantenerse allá, porque si hay alguna opinión de algún hermano y hermana, salvos por misericordia. Pero tienen que asegurarse de Jeremías capítulo 23, del capítulo completo, que dice para los profetas. Hablan sin a Dios haber hablado. Hebreos 9:15 dice, así que, Hebreos 9:15, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Alabado sea tu nombre. Cristo tenía que morir. Estaba predestinado y como dice la palabra. Por eso es que dice que Cristo tenía que morir para que entonces a nosotros nos diera esa revelación. Dice la palabra en Efesios 3:10. Miren qué peso tiene esta escritura. Efesios 3:10. Dice, vamos al 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Miren lo que dice en el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a principados y a potestades en los lugares celestiales. No es la responsabilidad de la iglesia enseñar esas posiciones angelicales. Es palabra de Dios, no lo he dicho yo ni lo escribí yo, ¿verdad? Ustedes ven cuán importante y cuán delicado es
cuando se enseña la palabra de Dios? No somos nada más los seres humanos que estamos aquí escuchando. Ahí dice potestades, principados en el reino angelical de Dios. Y por supuesto debemos entender que en el reino universal de Dios hay diferentes posiciones angelicales. ¿O acaso la palabra no habla de serafines, de arcángeles, de ángeles? Son niveles, posiciones angelicales. Y debemos entender. Pero como dije primeramente en 1 Corintios 2, 14 al 16, tenemos que estar en esa posición de una mente espiritual. Porque de la misma manera que Nicodemos, maestro de Israel, fariseo, escriba, todos los títulos, no entendía una simple sencillez al ojo humano, al oído humano, no lo vamos a entender. Si Dios no hace esa obra en nosotros, dice la palabra que si Dios no nos trae, en Juan 6, verso 44 y el 65, Dios nos tiene que traer. Nosotros tenemos ese regalo de Dios, heredamos la salvación, pero Dios nos tiene que traer. Y es bien claro, Juan 6, 44 y 6, 65. Porque Cristo es que es el camino, la verdad y la vida. Y sin Cristo no vamos a poder llegar al Padre, ¿verdad? Son leyes establecidas por Dios. Alabado sea tu nombre. En Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser que hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué vieron su gloria? Porque Cristo se transformó, se le transformó a Pedro, a Jacob. Fueron testigos, ¿verdad? Vieron que Cristo era real y se podía transformar. Y entonces la evidencia del Padre, esa voz que dijo, ese es mi Hijo, ¿verdad? Juan 3:16, lo mismo. Evidencia tras evidencia de quién es Jesucristo. ¿Y por qué habrá más de 10,000 doctrinas, religiones allá afuera? Dentro de las nosotras, montones de grupos. Comenzamos en los garajes, comenzamos en las marquesinas, comenzamos en los basements. Hay que orar, hay que buscar, comenzamos en los parques, pero ni siquiera podemos llegar a las clases bíblicas. Ahí debe haber, tenemos que examinarnos. Y ya yo mencioné, o sea, no yo, la palabra dice, hay que tener cuidado con lo que se dice, porque no somos nosotros los hombres que están escuchando nada más. Y cuando venga el juicio pues tiene su peso. En el mismo Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba. Si seguimos buscando, cuando vamos, Santiago 1:18 dice que nosotros que tenemos que seguir creciendo
creciendo en ese conocimiento, ¿verdad? De lo contrario, no vamos a alcanzar esa madurez que queremos alcanzar, porque no tenemos guerra con cosas que sean terrenales, tenemos guerras que son espirituales. Y tenemos que entender que para poder pelear esta guerra espiritual tenemos que prepararnos. Porque anteriormente ya leí que nosotros somos parte de esta milicia. Y si somos milicia, somos soldados, ¿verdad? El enemigo ya sabe que nosotros somos soldados. Por lo tanto, el enemigo no va a venir a atacarnos con juguetes o paletitas de azúcar. El soldado va a venir a atacarnos con lo que él sabe que son esas tentaciones para desviarnos, para que nuestra lámpara, que es nuestro espíritu, se vaya enfriando. Mañana no voy a la iglesia, hace frío. El próximo día se me daña el automóvil, no puedo llegar. Lo que ustedes se olviden es algo, que sus hijos están viendo ese mismo comportamiento. Y cuando ellos lleguen a esa edad de rebelión, que todos llegamos, posiblemente nos lo van a recordar. O ustedes van a decir, no, yo no le enseñé eso al niño. Pues sí, se lo enseñó. Le enseñó a llegar tarde a la escuela, le enseñó a llegar tarde al empleo, le llegó a mentir, a no devolver lo que es suyo, y cositas así. Esos hábitos que comenzamos a nosotros a veces sin darnos cuenta a hacer. ¿Y qué del egoísmo dentro de la iglesia? El egoísmo personal. Porque podemos ser egoístas. He dicho otras veces aquí, a veces yo en el tiempo, por ejemplo, el egoísmo de no dejar que otros aprendan a través de las cassettes que el hermano Cordero enseña. Esa cassette tiene 1 hora y 30 minutos. Cuesta dinero y son miles de personas que van a escuchar esas clases. Sin embargo, nosotros los sabios, los teólogos, los exégetas a veces lo que le entregamos 1 hora para esa cassette. Vamos a ser realistas. La pregunta es, ¿también nosotros donamos miles de dólares para ese ministerio? Porque si la respuesta es no, pues entonces más peso en lo negativo estamos. Porque si no cooperamos y también somos partícipes, y ustedes saben, yo casi no exhorto mucho, pero ¿qué sucede? Es una realidad. Por eso tenemos que examinarnos, no ser egoístas en nuestras propias acciones. Un ejemplo del egoísmo, un ejemplo que puede reflejarse en nosotros sin querer. Por eso nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Allá afuera, toda esa gente que están por ahí, esas mujeres, esos hombres, gracias a Dios que no son nuestros hijos. Gracias a Dios que no son nuestras hijas. Gracias a Dios que no es mi madre. Gracias a Dios que no es mi padre. ¿Verdad que sí? Porque esa gente son esclavos de esos vicios. Pero fuera del vicio está el quién. El que sea el maestro de la maldad. 2 Corintios 4:4, ¿verdad? Nos ciega para que no veamos la luz. Y por eso es que a veces hay temas bíblicos que si nosotros no le damos seguimiento no los podemos entender. Porque los temas bíblicos son de revelación. Dios nos los tiene que revelar. Personalmente yo he estado años escuchando un tema y no lo he aprendido, no lo he entendido por años. Y posiblemente después de 15 años es que lo aprendí. O sea que se hace convicto en mi espíritu, no antes. Por ejemplo, uno que se hizo convicto en mí de tantos años fue lo del adulterio. Se me tomó estar en Puerto Rico en una conversación común, en una cueva, yo no sé ni a dónde estaba, que el Espíritu vino y me dijo, y yo estaba leyendo la Biblia y no había caído en convicción, y me dijo, ¿y no ha visto 2 versos más abajo? Y por eso fue que cuando yo le dije a Levítico 5:4, él me llevó ahí, el Espíritu. Porque que yo iba a buscar yo en Levítico.
Si yo nunca he leído la Biblia, yo he leído la Biblia en secciones. Yo no soy de los que ha leído la Biblia 20 veces, ¿ok? Ni he leído la Biblia una sola vez. Yo he leído la Biblia por secciones, por versos, capítulos, pero nunca he podido leerla, ni he tratado tampoco, porque en la Biblia hay muchas historias, muchas secciones de historias, muchas cositas, porque la Biblia cubre todo lo que es la educación del ser humano. Por eso es que dije anteriormente que yo a veces en la teología, pues, mucho libro, me he llenado de muchos libros, pero de este, aunque quiero, no puedo, porque como que el enemigo siempre está ahí, pero lo que es para usted está para usted. Y por eso es que trato, mientras yo pueda venir, yo vengo, porque es un privilegio venir y escuchar y aprender del que nos enseña. Créanmelo, que es un privilegio, hermanos. Es un privilegio que tenemos. Y lo vamos a ver cuando llegue el día. Alabado sea con tu nombre. Porque como este hombre que enseña aquí, no hay mucho. Y cuidado, yo he estado en lugares de mesas redondas de hombres intelectuales a nivel de ellos. Alabado sea tu nombre. En Primera de Pedro 1:23. Alabado sea tu nombre. Primera de Pedro 1:23. Aleluya. Tenemos que seguir tratando, peleando esa batalla, porque si no, hermanos, podemos perder mucho. Y no es tiempo para perder el tiempo. Dice en 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Alabado sea tu nombre. Ustedes ven la importancia del aprendizaje de la palabra, que se nos enseñe la palabra, como se debe enseñar. Porque aunque ustedes no lo vean, sea tarde o temprano, en la vida, en la jornada de la vida, van a venir las experiencias. Y Dios nos va a colocar ese capítulo de la vida para que nosotros podamos enseñar su palabra. Me explico. El viernes antipasado, estaba yo hice una parada. Yo siempre cargo a veces con la Biblia, pero ese día la dejé en el automóvil. Y da la casualidad que en el lugar a donde llegué, pues no solamente el que estaba allí era una persona que quería aprender la palabra, pero también de descendencia judía. Y entonces sí que yo me busqué un caso, porque no tenía la palabra para probarle a él, pero como el Espíritu está a disposición, cuando íbamos a mitad de conversación, llega un inspector de la ciudad y salió a ser mormón y ahora Buda japonés. Y yo dije, me salvé yo con este ahora, porque tengo a un judío y tengo a un Buda japonés. Y yo dije, wow. Bueno, seguí lo que estábamos hablando y estábamos hablando del nuevo nacer. Y el muchacho me dice a mí, el judío me dice, no, pero ¿cómo es que? Y yo digo, mira hermano, yo no te puedo decir cómo yo puedo retener la palabra de Dios. Yo llevo años y quiero retenerla y no puedo. Yo lo que te puedo decir que los versos que conozco es porque ya se han hecho convictos en mi vida. Han sido años y años que se han formado parte de mi vida espiritual para entonces hablar, porque cuando le comencé a hablar del hombre celestial, y bueno, es que somos espíritus, sí, somos espíritus. Los demonios son espíritus. Los ángeles son espíritus. ¿Verdad? Pero nosotros vamos a ser celestiales. Nosotros vamos a tener, ustedes saben lo que es tener autoridad por encima, autoridad sobre los ángeles, superar las leyes naturales como es la gravedad, transformarnos como Cristo caminó, pasar esa pared,
¿Qué bendiciones son esas? Y esas son poquitas, ¿verdad? Y cuando usted viene a la palabra, te dice, wow, todo eso está aquí, todo está aquí. Dice en Hebreos 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alabado sea tu nombre. En el 5, ¿por qué a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Único hijo engendrado de Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Esa es la clave de entender, porque Cristo no es cualquier hombre. Cristo vino en carne, pero es el Hijo engendrado de Dios, para que tenga esa deidad del Padre y también el privilegio de conocer al hombre, porque vino en carne. Y en Primera de Corintios, para que podamos ver y entender que la posición de Cristo se somete al Padre, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, 25, en adelante. Dice en el 24, 15, 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Se acuerdan en Salmo 110:1 lo que dijo David? Hasta que ponga a todos los enemigos, porque tuvo esa revelación. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Alabado sea tu nombre. Ustedes ven cómo todavía hay hermanos allá, cambian. Hay aquellos que no son salvos, que Dios quiere que sean salvos, como doctrinas que están en error, pero es porque no se le enseña. Porque si es en los lugares que se le enseña, y habemos muchos a veces que estamos equivocados por no aprender a utilizar el tiempo, porque a veces venimos solamente a cumplir con las normas terrenales para que me vean, no vamos a aprender. Y cuando nuestros hijos se nos rebelan, le decimos a Dios, ay Dios mío, ¿por qué? Deberíamos preguntar ¿para qué? No ¿por qué? Porque somos espejos. Y si nosotros, como estamos hablando, vamos a ser transformados, somos predestinados ya para ser celestiales, pues nosotros tenemos una responsabilidad de cumplir y obedecer la palabra de Dios. Porque si ya estamos
en ese proceso, ya somos parte de ese reino, tenemos que comenzar a dominar nosotros nuestra mente. No que la mente nos domine a nosotros. No que nuestros malos hábitos nos dominen a nosotros. Nosotros tenemos que crecer y aprender a decir no. Cuando viene la tentación, rechazarla. Pero es un proceso, es un crecimiento. Pero ese crecimiento lo da la dedicación. ¿Qué tiempo usted le dedica como usted cuando usted cultiva un árbol, una planta? Que usted la abona, le echa agua, la cultiva, la poda. Conlleva una disciplina personal. Y no es fácil, hay que pedirla y hay que pelearla. Y romper esos deseos de la carne que es, ustedes saben que es a veces queremos ser ociosos, somos individualistas, egoístas, todos esos defectos de la carne que a veces miramos en nuestro prójimo y no miramos en nosotros mismos. Tenemos que examinarnos. Alabado sea tu nombre. Y para culminar, vamos a Juan, capítulo 14. Todos conocemos esa verdad, porque es una verdad, es una realidad, y que vamos a alcanzar cuando llegue ese momento. 14:1 dice la palabra: no se turbe nuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Palabra de Dios. Cristo es real y sus juicios también. Por lo tanto, hermanos, es un privilegio conocer al Señor. Pero antes de conocerlo, debemos darle gracias que Él nos trajo. Juan 6, 44 y 65. Porque es un regalo de Él hacia nosotros. Porque Él nos dio esa oportunidad. Porque como dije anteriormente, nosotros somos criaturas especiales para Dios, de tal manera que tenemos un don que es el razonamiento, el libre albedrío, dado a los hombres. Por eso los ángeles hacen lo que tienen que hacer, porque solamente obedecen a instrucciones. Nosotros tenemos el libre albedrío para decidir qué está bien y qué está mal. Por eso en el principio, en Génesis, ustedes entienden que cuando la tentación, Satanás le dijo, es que Dios sabe que si ustedes comieran de tal árbol, de tal fruta, ¿verdad? Ustedes serán como los dioses. Porque nosotros vamos a alcanzar tener una imagen, una semejanza como Dios. Hermanos, gracias por su tiempo. Vamos, el tiempo avanzado, pues un privilegio, pues. Me sorprendieron, hermano, pues. Yo esperaba que el hermano Pedrito llegara, no llegó. Pero que hay que estar dispuesto. Alabado sea tu nombre. Y hay que estar preparado. Y como dijimos anteriormente, y yo he dicho aquí es bien, hermanos, sinceramente, aquí es bien difícil sentirme cómodo en enseñar. Porque he dicho que aquí casi todos tienen doctorado. El que no haya perdido el tiempo aquí y lleve más de 10 años, debe tener doctorado ya en la palabra. Por lo tanto, cuando yo me paro aquí, pues digo, voy a enseñar a doctores y a doctoras. Porque la palabra de Dios nos hace hombres y mujeres sabios
no para aprovecharnos de nuestra sabiduría, sino para ser humildes y ayudar a los que nos rodean, porque la necesidad es mucha allá afuera. Y acuérdense del prójimo, como dije anteriormente. Demos gracias que los que están allá afuera, víctimas del pecado, víctimas del maligno, no son muchos de nuestros familiares. Por lo tanto, no miremos la desgracia del enemigo, la desgracia de nuestro prójimo, sino oremos por ellos. Porque si son de una doctrina a otra, ¿y qué? Gracias a Dios que Dios te sacó de donde te sacó. Y vamos a amar a esa gente por nuestras acciones. Para que ellos vean que Dios es amor, que Cristo es amor, pero un amor con pruebas, con evidencias. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos has dado de explicar, de enseñar, de exponer tu santa palabra, Señor. Mira cada hermano aquí presente, bendícelos, úngelos con tu Santo Espíritu, Señor, protégelos, mira su familia, Señor, sus familiares, sus hijos, sus hijas, Señor, mira cada uno de aquellos que no pudieron llegar, tú entiendes la necesidad, Señor, la razón por la cual no pudieron llegar, Señor, mira a todos aquellos que no pudieron llegar porque están enfermos físicamente, Señor, y no solamente física, a veces espiritualmente, Señor, sánanos, Señor, de cualquier enfermedad que esté a tu disposición de ser sanado, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, porque sabemos, Señor, que todas tus riquezas en gloria son para nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer cada día, Señor. Ayuda aquí a cada hermano que está dispuesto a aprender tu palabra, Señor, que está dispuesto a ayudar al prójimo, Señor, por medio del conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por todos aquellos que enseñan tu palabra sobre la faz de la tierra, Señor. Mira todas estas naciones, Señor. Mira todos sus líderes, Señor. Toca a cada uno de ellos, Señor, porque es tu voluntad, Señor, de que vengan a la verdad, Señor, de que todos sean salvos, que vengan a esa verdad, Señor, de que hay un solo mediador entre tú y los hombres, Señor, tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Mira a nuestros familiares que no te sirven, que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. Dale la oportunidad de que sean salvos, Señor. Mira a aquellos que están en las cárceles, Padre. Dale la oportunidad que tu palabra llegue a esos lugares, Señor. Mira a todos aquellos ancianos, Señor, en esos asilos, en esos hospitales, Señor, que no tienen familiares, Señor. Envía ese refrigerio de tu palabra, Señor. Mira a todas esas madres solteras, Señor, que luchan en criar sus hijos, Señor. Mira a todas esas familias que tienen problemas, Señor. Ayúdalos, dale sabiduría, entendimiento, porque estamos en una sociedad de corrupción, Señor, pero sabemos que con tu palabra y con la guianza de tu Santo Espíritu tenemos la victoria, Señor. Ayúdanos a ayudar a nuestros hijos, a educar a nuestros hijos espiritualmente, que sean fieles a tu palabra, Señor. Es tu promesa, Señor, que si educamos a nuestros hijos en tu camino, cuando lleguen grande a grande, Señor, no se apartarán de dicho camino, Señor. Ayuda a cada uno, Señor. Primeramente, mira nuevamente esos líderes eclesiásticos, Señor. Dale la luz de lo alto espiritualmente, Señor. Bautízalos con ese Santo Espíritu, Señor, para que ellos puedan enseñar y podamos enseñar tu santa palabra como tú nos has enseñado, como tú nos ordenas que enseñemos tu palabra, Señor. Que no sean nuestras opiniones, Señor, sino que sea tu palabra escrita como tú las has escrito, Señor. Te lo pedimos, Señor, y nuevamente por cerca de ángeles a nuestro alrededor, Señor. Mira a nosotros que vamos de regreso, Señor, a nuestros hogares, Señor. Llévanos bajo tu santa protección, bajo la santa protección de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu, te lo pido. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.